Hola mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Entre tanta reseña, entre tanto video, tanta interacción, es desgastante muchas veces el crear contenido. Más si hay tanta confusión en, muchas veces la audiencia e incluso muchas veces en amigos. Me ha pasado en más de una oportunidad, de hecho me parece hasta curioso que muchos amigos piensen que derechamente yo soy un coleccionista de relojes. Y sé que a lo mejor a ti también te ha pasado. Probablemente alguno de tus amigos, tal como los míos, piensan que tengo que saber todo de relojería y te traen uno que otro modelo para que tú le averigües cuál es el mejor precio o si ese reloj es auténtico o no. Ciertamente es a veces necesario, pero también desgastante, tratar de hacer y dar explicaciones o de lo uno o de lo otro. No, es que yo no me dedico a esto. En realidad esto no es mi fuerte dentro de el gusto que tengo por los relojes. No, mira, ¿sabes qué? Puedes hablar con un experto. O derechamente te mandas un carril y te dice, ¿sabes qué? Esto vale 2 millones de pesos y ves si lo puedes vender por ese precio. No sé. Pero quiero ir más allá porque en realidad parece, no sé si tú opinas lo mismo que yo, que si lo miramos desde lejos, pareciese extraño que en una época en la que existen relojes de cuarzo, que son tremendamente precisos, que dan la hora en cualquier momento, teléfonos celulares que son mucho más precisos todavía y que están disponibles a precios relativamente económicos, en los que todos tenemos en la palma de nuestra mano no solo la hora exacta, sino que también la posibilidad de ver la hora exacta en tantas partes como sean posibles. Aún con todo eso, ¿no te parece extraño que todavía haya gente que colecciona relojes? Principalmente relojes de pulsera mecánicos, ya sean automáticos o de cuerda manual. Después de todo, si nos fijamos solamente en el aspecto de la precisión, esos relojes tienen una ganancia, tienen una pérdida de tiempo, son mucho más caros, sus mantenciones son más ostentosas. En realidad hay que cuidarlos, hay que darles más mimo que otras cosas. Sin embargo, tanto para ti como para mí, la idea de tener, de poseer algo que está de alguna manera creado en parte a mano, que está compuesto por decenas, centenas, centenares de partes móviles que se conjugan y engranan para formar una precisión armónica, es tan atractiva que, que no es de extrañar, si es que lo analizas desde esa perspectiva, que haya tanto aficionado a la relojería. Y es cierto, ser aficionado a la relojería no es lo mismo que ser coleccionista. Algunos dicen por ahí que el coleccionismo es una expresión en sí misma de la artesanía. ¿Quién colecciona? ¿Quién de ustedes? Y me agrego, ¿quién de nosotros? ¿Quién no de vosotros, sino de nosotros? ¿Coleccionamos relojes de pulsera? ¿O voy más allá? ¿Cuál es el perfil del coleccionista de relojes? Algunos dicen que es un asunto mera y puramente masculino. Discrepo. Conocemos personas que son aficionadas a la relojería, personas que también mantienen colecciones de relojes y que pertenecen al sexo femenino. Pero es cierto que es una actividad que está muy relacionada con ciertos iconos masculinos. Por ejemplo, ventas de coches, vehículos deportivos, carreras. Tanto es así que algunas de estas piezas se consideran símbolos en sí mismos de estatus. De hecho, muchos
de los que coleccionan este tipo de relojes los llevan en ocasiones especiales, muy, muy especialísimas. Un reloj de oro, que pueda ser un Patek Philippe, un Cartier, con correa de cocodrilo, por cierto, queda bien en una velada formal, ¿cierto? Muchas veces lo que lleva a esta pasión es la asociación que hacemos con piezas relojeras, con no eventos, sino que con personalidades reales o ficticias y los relojes que están asociados a ellas. Estrellas de cine, deportistas, incluso podríamos decir hasta personajes como James Bond, por ejemplo, atraen al coleccionista de relojes. Si te pones a pensar, hay tantas piezas relojeras ahí, en ese sentido, que un mismo modelo, al Rolex Submariner, por ejemplo, hablando de James Bond, o el Navitimer, puede ser incluso objeto de una colección en sí misma, porque la historia del Navitimer es tan rica en sí misma. Por ejemplo, ¿sabías que un astronauta, Scott Carpenter, en una misión en 1962 en la cápsula espacial Aurora 7 llevaba una variación del Navitimer? No, es que mucha gente piensa que el Omega es sinónimo del espacio, olvidando que hay una serie de relojes Casio, olvidando que hay Citizen, olvidando toda la historia de la relojería rusa asociada con el espacio. ¿Cómo se aborda este tema de la afición? ¿Cómo se aborda este tema del coleccionismo? ¿Cómo debería ser el coleccionista? Sea novato o sea alguien ya establecido. Si ponemos un ejemplo, amueblar una casa con antigüedades, por ejemplo, deberíamos para amoblarla adquirir piezas de distintas épocas, de distintos contextos históricos, de distintos países, o debería ser más bien monotemática, centrada en un solo aspecto. Muchos, yo no tengo la respuesta a todo esto. Lo que sí te puedo decir es que muchos piensan que la mejor manera de abordar el tema es, como en otras disciplinas del coleccionismo, centrarse en un solo aspecto. Por ejemplo, con el caso de los relojes Navitimer, o solamente relojes de un periodo determinado, o solamente relojes de un estilo determinado, o solamente relojes de una marca determinada, o ciertamente relojes que estén relacionados con algún patrón. No dejan de tener razón, en cierto sentido, porque existe el peligro, claro, concreto, con tantos fabricantes de reloj, con tanto modelo, con tanta variedad. Hoy en día tenemos más variedad que nunca de relojes, con orígenes diferentes, que los coleccionistas extiendan, por así decirlo, sus redes demasiado grandes y terminen el que mucho abarca, en otras palabras, poco aprieta. Pueden tener muy pocas piezas que sean atractivas, que sean interesantes, que haya un desequilibrio, que haya un sobreequilibrio, más cargado hacia un lado que hacia otro, y finalmente la colección pierde su valor intrínseco. Para muchos, en ese sentido, es mucho más valioso, es mucho más apasionante buscar relojes con cierta temática o hilo conductor, un patrón. Eso que acabo de mencionar es lo que hace finalmente que los coleccionistas, los verdaderos coleccionistas, sean realmente conocedores de marcas, conocedores del mercado, conocedores de modelos. Ya sea que seas en todo caso
y esto es la conclusión del video, seas o te consideres coleccionista, o seas o te consideres aficionado a la relojería, siempre vamos a tener ciertos obstáculos, ciertas vallas, las que mencioné en un principio, que son el mismo contexto en el que te rodea, de aquellos que no participan de esta afición, o ya sea que estés dentro de esta afición. Evidentemente que se requiere, no sé si se requiere, pero se precisa, idealmente hablando, de tener la posibilidad de tener conocimiento de marcas, de modelos, de estilos, de mercados. Y lo demás, por supuesto, eso va a depender de ti. Que te quedes con la opinión de un sector, o que te quedes con la opinión de otro sector, o que derechamente tengas tú tu propia opinión formada en virtud de los antecedentes de que dispongas, o que seas flexible para poder entender la dinámica de cómo funciona esto de la relojería. Eso lo dejo a tu criterio. Pero lo importante, evidentemente, es que tengas la capacidad de conocer y de darte cuenta que el inmenso abanico de experiencias dentro de una comunidad relojera, dentro de una afición, dentro de una pasión, van, por supuesto, mucho, mucho, mucho más allá que el simple me puedes cambiar la pila al reloj, o este reloj cuánto crees tú que vale, o este reloj es falso o no es falso. Es mucho más que eso. Eso era la reflexión, casi con tintes de desahogo. En fin, amigos, espero que estén bien, que el video haya sido de tu agrado, y por supuesto, tú y yo nos vemos en la parte más importante del video, que son los comentarios, porque tú y yo tenemos una cita. ¿Dónde? En el próximo video, si es que Dios y la Virgen así lo desean. Chao. Que estés muy, pero muy bien.